Bienvenidos a nuestra lectura orante con las Sagradas Escrituras. Hoy la Iglesia celebra la vida de una mujer grande en santidad, Santa Teresa de Ávila, que nace allí en Ávila, España, en 1515. Desde pequeña con su hermano tiene deseos de ir a dar la vida por Cristo ante las situaciones de los maometanos, pero un tío los ve y los llama porque pensaban huirse. Empieza ella en un momento de preadolescencia o adolescencia como a leer vidas de caballeros, de novelas, y empieza un poco a cambiar su corazón, pero después vuelve otra vez el deseo de seguir a Dios, entra a los 18 años al Carmelo y empieza a vivir allí una vida, al principio con un montón de mujeres más, con un estilo de vida que se había relajado un poco en cuanto a visitas, etc. Y empieza a surgir en ella un deseo como de una visión de la vida religiosa de otra forma. Por eso, inclusive antes de eso, pues viene una enfermedad fuerte, tiene que volver a la casa, pero después regresa con toda la fuerza y empieza en los anhelos de reformar el Carmelo. Y empieza toda una fundación de nuevos conventos con los carmelitas descalzos y con la ayuda de San Juan también de la Cruz, que viene a ser un reformador carmelita, y empieza a formar pequeños lugares donde se dará una vida más intensa de oración, más apartadas del mundo, pero con dificultades, con persecuciones, con incomprensiones y con obediencia de escribir las vivencias místicas que ha venido surgiendo en su corazón en el encuentro con Dios. Hoy, entonces, qué bueno meditar la vida de esta mujer grande que ha sido puesta como doctora de la Iglesia por el Papa Pablo VI en 1970. Hoy la Iglesia nos invita para que se proclame el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 1 al 7. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo miles y miles de personas se agolpaban hasta pisarse unos a otros. Jesús empezó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuidado con la levadura de los fariseos, o sea, con su hipocresía. Nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, nada hay escondido que no llegue a saberse. Por eso lo que digan de noche se repetirá a pleno día y lo que digan al oído en el sótano se pregonará desde la azotea. Ustedes, les digo, amigos míos, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden hacer más. Les voy a decir a quienes tienen que temer. Teman al que tiene poder para matar y después echar en el fuego. A ese tienen que temer, se los digo yo. ¿No se venden 5 gorriones por 2 cuartos? Pues ni de uno solo se olvida Dios. Hasta los pelos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, no hay comparación entre ustedes y los gorriones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidámosle al Espíritu Santo, el que inspiró la Escritura, que nos inspire en nuestro corazón hoy en el encuentro con Dios a través de estas letras sagradas. Digamos juntos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo. Hoy en nuestra vida, como has entrado con fuerza en la vida de Santa Teresa de Ávila, inspíranos a través de estas Sagradas Escrituras, la santidad diaria que tenemos con el encuentro contigo, que podamos hoy comprender esta palabra y llevarla a nuestra vida. Volvamos la mirada al texto, 2 veces más, lectura pausada, todos los detalles, qué nos llama la atención, qué nos impacta en la lectura, de qué está hablando Jesús, cuál es el contexto que empieza a decir Lucas, quiénes están al lado de Jesús, qué cantidad de personas dice, y cuáles son las primeras expresiones de Jesús. Aquí hoy la palabra tiene como 4 momentos. ¿Cuáles son esos momentos? ¿De qué empieza a hablar Jesús? ¿Cuáles son las temáticas que utiliza hoy? ¿Cuáles son las imágenes? Que todo nos llegue y nos impacte. ¿Y qué va quedando en nuestro corazón después de estas lecturas? Ese es el primer momento. ¿Qué dice el texto? Segundo momento, meditación. En este trasfondo de una vida de una mujer santa como Teresa de Ávila, que ha hecho un bien grande a la Iglesia, una mujer que se dejó inspirar por la palabra de Dios, por la vida de los santos, por escritos de santos, pero también por la palabra, pues hoy también dejémonos transformar por la palabra. Y en ese sentido, pues miremos qué nos dice Lucas, capítulo 12, versículos 1 al 7. La situación es, Lucas nos introduce, Jesús está con miles y miles de personas, es la traducción que utiliza este texto hoy. Hasta pisarse unos a otros, metámonos en esa imagen.
cómo sería la cantidad de personas. Pero dice algo, primero le dijo a sus discípulos, ya en un contexto como estando solos, les dice algo que ustedes y yo hemos venido meditando todos estos días y les dice, cuidado con la levadura de los fariseos, es decir, con su hipocresía. Llevamos los 3 días anteriores mirando en el discurso que Lucas pone en la casa de un fariseo, como el Jesús les dice, ay de ustedes escribas y fariseos. Precisamente la hipocresía venía a resumir un montón de actitudes que se habían vuelto en una vida exterior y en un corazón vacío de Dios, porque miraban glorias humanas pasajeras para sí mismos y no querían el amor, la misericordia, la justicia, la rectitud delante de Dios, sino que de su corazón producían maldades, robos, desenfrenos. Y esta hipocresía es la que Jesús viene a decirle, cuídense ustedes también. Esta es una expresión para ustedes y para mí hoy, cuidarnos de esta hipocresía. La levadura es tomada de distintas formas en las Sagradas Escrituras, sobre todo en el Antiguo Testamento, con aquello de los panes ácimos sin levadura, pues tiene que ver con una fiesta agrícola al principio, que era la celebración de comer las primicias, unos panes que no tenían levadura, y también vino a unirse en el mismo tiempo la Pascua el 14 del mes, y la fiesta de los ácimos el 15 y 7 días celebrando, comiendo panes sin levadura. La Pascua del Éxodo tiene que ver con que la salida era tan rápida que no tenían tiempo de que se fermentara el pan, pero también la toman algunos como tiene que ver con algo de la corrupción, la levadura en un sentido de corrupción, de lo que se puede corromper y una transformación en el mal. El padre Rubén nos ha explicado que los judíos tienen el término de shametz, que es como un instinto malvado que puede llegar, y de esa levadura también San Pablo nos dice que hay que tener cuidado y que tiene que desaparecer la antigua levadura y ser masa nueva, nos dice en 1 Corintios capítulo 5, versículo 6. Y esta levadura aquí tomada como un instinto, aquí la toma Lucas, la resume en una expresión, hipocresía. Y esa hipocresía tiene un montón de actitudes que producían en estos personajes que Jesús claramente, en un llamado en el amor, les dice, están haciendo esto y esto y esto, están llevando una vida contraria a Dios. Hoy vuelve la palabra a decirnos, cuidado con la levadura que se puede producir en nuestro corazón. Hay una forma positiva de hablar de levadura y es que ustedes y yo como cristianos hoy, creyentes de Jesús, tenemos que ser fermento en la masa. Pero ese fermento es porque nuestro corazón se transforma en santidad, en vivir en la voluntad de Dios, y eso lo llevamos en una vida alegre con el encuentro con Jesús, que otros vean esa alegría que produce el seguimiento de Jesús, pero que no sea lo contrario, que no sea en la triple concupiscencia un instinto de seguir en todo aquello que nos separa de Dios y que puede venir a ser hipocresía, que puede venir a ser para unos levadura, puede venir a ser instinto hacia la avaricia, hacia el egoísmo, hacia los apetitos de la carne sin más ni más, y muchas actitudes que hoy Jesús dice, cuidado. Ese cuidado es para siempre, todas las generaciones, no repetir actitudes que otros han tenido en el tiempo y son contrarias a la voluntad de Dios. Ese es el primer momento de esta lectura de este día. Pero también, en el segundo momento viene a decirnos cómo, en resumidas cuentas, la verdad siempre acabará por saberse, porque viene a decir que nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, nada hay escondido que no llegue a saberse. Por eso lo que digan de noche se repetirá a plena día y lo que digan en el sótano se pregonará desde la azotea. La verdad siempre acabará por saberse y la verdad triunfará. Jesús es la verdad. Por eso nuestra vida tiene que ser una, no doble moral, no doble separación de lo que veíamos también esta semana entre vida y fe, sino que debe ser una. Y nuestra verdad aquí proclamada en la casa también se muestra al exterior, donde estemos, en el contexto que nos movamos todos los días, pues debe salir a flote que seguimos a quien es la verdad, Jesucristo, verdad que ilumina nuestra vida. En un tercer momento empieza a hablar de no tener miedo y pasa a decir que no tengan miedo a los que matan el cuerpo pero no pueden hacer más. Sí, claro, a todos nos sonaría difícil, como así que no más, si ya es perder la vida, pero acuérdese que el que pierde la vida la ganará, o el que va perdiendo la fama porque otros lo critican porque camina en el bien, va ganando santidad y va ganando gracia delante de Dios. Y Jesús, dicen algunos que en las Sagradas Escrituras se dice 365 días como días tiene el año, Dios diciendo no tengan miedo. Hoy aparece en Lucas esta expresión y para esta meditación, luego decirnos cuidado,
Luego de decirnos que la verdad siempre saldrá a flote, ahora nos dice no tengan miedo. ¿Qué miedos hay en el corazón? ¿Qué miedos hay en el corazón? Nos dice un autor, precisamente la victoria sobre el miedo, la vergüenza y el respeto humano es la raya divisoria que marca la diferencia entre el discípulo verdadero de Jesús y el que es cristiano solo de ocasión, mientras las cosas van bien. Una raya divisoria. El que tiene la capacidad de escuchar hoy a Jesús, no tengan miedo, pues sobre el miedo, la vergüenza, el respeto humano, esos que llegan a alcanzar como esa victoria, viven un cristianismo de pleno corazón. Que nuestro cristianismo, nuestro seguimiento a Jesús no solo es cuando las cosas van bien, o solo también cuando necesitamos de Dios, que a veces ahí sí se nos prende la llama del amor y la búsqueda de Dios, es siempre. Y en ese siempre Jesús nos dice, no tengan miedo, no tengan miedo. ¿Qué miedos hay en el corazón? ¿Qué respetos humanos hay en el corazón? ¿Qué vergüenzas nos dan en este seguimiento de Jesús? Vamos escrutando con la ayuda de Dios y la gracia el corazón todos los días. Y hoy, después viene a decirnos Dios que Él se preocupa de cada uno de nosotros y utiliza las imágenes de unos gorrioncitos que se venden por 5 gorriones por 2 cuartos. Son importantes los pajaritos, pero nosotros valemos mucho más que los pajaritos. Y entonces, inclusive, es tanto el conocimiento de Dios que Él utiliza una imagen como Dios sabe hasta cuántos cabellos tenemos en la cabeza. Conmigo le queda más fácil, pero Él nos conoce totalmente. ¿De qué estamos hechos? ¿Quiénes somos? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hablando del miedo. ¿Cuál es la imagen de este amor hacia Dios? Entonces, aquí aparece el temor de Dios, que es un don del Espíritu, pero donde viene el amor no hay temor. Porque precisamente ese temor de Dios no es un miedo ni es una parálisis, así un pánico contra Él, sino pues nos ha amado tanto Dios, nos mima tanto, valemos tanto que venimos de Él por un soplo que le ha dado vida a este cuerpo con el Espíritu que hemos recibido, con el alma y cuerpo unidos. Somos criaturas y más que criaturas ya, hijos en el Hijo, templos del Espíritu, valemos cada uno de nosotros, pues la sangre del Hijo de Dios que nos ha redimido, imagínense ustedes. Y entonces, ¿cómo respondemos a tanto amor? Ese amor de respuesta debería ser el que nos mueva. ¿Cómo me voy a quedar atrás si Dios me mima, me cuida y me ama? Y sabe qué hay en mi ser. Sabe cuáles son mis penas, mis luchas, mis frustraciones, mis fracasos, mis alegrías, mis éxitos, todo. Y nos respalda. El amor echa fuera el temor a la manera del mundo de miedo. Porque ese amor se traduce en temor de Dios, es no puedo faltar ante tanto amor, voy a seguir a Dios con todo el corazón. Hoy le digo a Dios, Señor, te entrego estos miedos que tengo, estos respetos humanos, estas vergüenzas de tu seguimiento, este miedo a qué me va a pasar si me declaro delante de ti a favor. Acuérdense ustedes, y lo dirá la palabra también, que el que se declara a favor de Él, pues Él se declarará a favor de los ángeles y nos respaldará. Pero si nos llenamos de miedos por valoraciones humanas, por el que dirán, por qué va a pasar si yo soy creyente, hasta se pueden burlar de mí y no tenerme en cuenta para cuestiones profesionales, etcétera. Hoy en el mundo hay muchos pensamientos que van en contra de una fe bonita y radical del seguimiento de Dios. Pues no tengamos miedo, sigamos a Jesús, saquemos ese instinto, ese que puede ser la levadura antigua, en hipocresía, egoísmo, soberbia, lujuria, etcétera, etcétera, y limpiemos y dejémonos transformar para ser levadura en la masa en el buen sentido, transformar nuestras familias, transformar la sociedad, porque somos verdaderamente seguidores de Jesús, no de momentos, no cristianos cuando nos va bien o cuando solo tenemos problemas, sino siempre, permanentemente, porque hemos descubierto un amor tan grande que se le responde de tal manera con el mismo amor. Pues hoy Santa Teresa nos lleve a ustedes y a mí. Ella vivió momentos duros de enfermedad, de incomprensión, de burlas, de mirar sus escritos, aquella Inquisición de la época, circunstancias de envidias, porque aquel que viene a reformar y aquellos que están muy plácidos en el contexto de monjas que estaban muy tranquilas, de una vida más plácida, pues no querían que hiciera ciertas reformas. Y fue valiente, y franca, y santa, y Dios la transformó y tuvo visiones
y algunos se burlarían porque pensaban que estaba loca, pero estaban todos sus cabales, porque llegó a vivir unas transformaciones del espíritu que ella deja relatada en todas sus obras. Qué bueno que hoy veamos un ejemplo de una mujer que ha limpiado la levadura, porque en cierto momento ella tuvo como unas intenciones de la vida muy plácida, lo cuenta ahí en sus autobiografías, pero después fue transformando su corazón y su corazón fue una levadura para transformar la masa. Y en la masa es entrar en una vida religiosa que estaba con un poco de relajaciones y mostrar un estilo de vida de mujeres que han dado su vida en el seguimiento de Jesús y que han transformado una España desde aquella época del siglo de oro español, en siglos XV y después XVI y adelante, han dejado todo un Carmelo y la orden de los carmelitas descalzos con San Juan de la Cruz, con un anhelo de santidad y de subir al Monte Carmelo, pues como en ese subir en la vida espiritual, como lo diría San Juan de la Cruz, y como lo diría también Santa Teresa en palabras de tan alta vida espero que muero porque no muero. Va haciendo tanto el amor del corazón de esta mujer que llega un momento que sueña con el encuentro con Dios. Miremos hoy esta vida de aquella valiente, perseguida, incomprendida, y que fue valiente, no tuvo miedo. Seguramente tuvo momentos de crisis como todos, hasta noches oscuras del alma, momentos de desierto, pero fue valiente y supo esperar y supo confiar en Dios y supo verdaderamente ser no levadura tomada en el sentido de un fermento para el mal, sino levadura en una masa de invitar a muchos a la santidad, y ha sido ejemplo para que muchas otras mujeres en el tiempo y en la historia sean santas, no solo en la vida religiosa consagrada totalmente, sino laicas también, carmelitas consagradas en la santidad. Qué bueno hoy ver este Padre que nos conoce íntimamente, ese amor que descubrió Santa Teresa de Ávila, del Padre, del Hijo, del Espíritu, pues nos lleva a comprender que Él es el Padre que nos conoce de qué estamos hechos, que nos respalda. ¿Por qué tenemos que tener miedo? ¿Por qué no devolver a tanto amor más amor? En lo que podemos cada uno de nosotros, pues estar fieles a Él, tener cuidado de estas levaduras, de hipocresías, pecados capitales y separaciones de la voluntad de Dios, que esas sí son peligrosas. Esas sí nos pueden apartar del amor de Dios. Por eso dice el texto, y es llamativo, tengan temas más bien al que los puede pues echar al fuego, dice aquí la expresión, como, y ese no es el querer de Dios. Pero si en libertad humana no nos dejamos transformar en el amor, pues eso puede ser el momento de más terror que pueda llegar a la vida. Porque hoy no, más bien en el amor nos dejamos transformar a la manera de Santa Teresa de Ávila, en un fuego que nos quema y quema los malos instintos y quema aquellos egoísmos y idolatrías que hay en el corazón, para que vivamos con Dios con toda su fuerza y su gracia. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, en este día que nos invitas a tener cuidado cuando la levadura de nuestro corazón puede volverse instintos de actividades que van en contra de tu voluntad y nos hacen daño y nos encadenan. Permítenos ser más bien fermento en la masa, ayúdanos verdaderamente a vivir con toda tu gracia, y que podamos hoy decir con Santa Teresa: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Eleva el pensamiento, al cielo sube, por nada te acongojes, nada te turbe, a Jesucristo sigue con pecho grande y venga lo que venga, nada te espante. ¿Ves la gloria del mundo? Es gloria vana. Nada tiene de estable, todo se pasa. Aspira a lo celeste, que siempre dura. Fiel y rico en promesas, Dios no se muda. Confianza y fe viva mantenga el alma, que quien cree y espera todo lo alcanza. Del infierno acosado, aunque se viere burlar a sus furores, quien a Dios tiene. Vénganle desamparos, cruces, desgracias, siendo Dios tu tesoro, nada le falta. Id pues, bienes del mundo, id dichas vanas, aunque todo lo pierda, solo Dios basta. Cuarto momento, la acción. ¿Qué levadura en la manera de fermento de inclinaciones lejos de la voluntad de Dios hay en mi corazón que tengo que sanar? ¿Y cómo las voy a sanar? ¿Qué recursos me da la fe, la palabra, los sacramentos, la iglesia, la confesión, para sanar aquellos instintos que son que me llevan a atarme la vida? ¿Cuáles son los miedos que hay en el corazón? ¿Cuáles son los temores? Conozco qué es el temor de Dios, que no es miedo a Dios, sino
en el amor y tanto amor como respondo en el amor. ¿A qué me mueve esta palabra? ¿Qué camino me marca? Los invito hoy como acción, ojalá pudieran ver alguna película, alguna lectura, ojalá pudieran empezar a leer un libro de los de Santa Teresa de Ávila. Yo sé que es un castellano muy antiguo, a veces es difícil de comprender, pero tiene una riqueza muy profunda. Las fundaciones, en la vida interior de ella, también marcada en su autobiografía, las moradas o el castillo interior es impresionantemente grande y bello para la vida del espíritu. O leer pasajes, o leer frases célebres de ella, que tiene muchas, con todo su ingenio y su capacidad. Cuentan que alguna vez un señor se le acercó, como era carmelita y con pies descalzos, le vio los pies y le dijo que tenía unos pies muy bonitos. Y entonces ella se puso a reír y dijo, pues mírelos muy bien porque no los va a volver a ver. Y así, con todo su ingenio y su capacidad de inteligencia en la santidad, pues ella nos enseñará frases célebres que puedan hoy marcarnos también. Coloquen sus comentarios abajo, los invito a que todos participemos. Muchas gracias todos los días los que nos dejan tanta riqueza ahí, los que participan también, gracias por hacer parte de este ejército orante. Señor los bendiga, los llene de su paz y de toda su gracia, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.